Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, uno de mis diseñadores favoritos, por supuesto, bueno, ya él no, porque ya falleció, está claro, pero la moda de Hermenegildo Ceña me chifla. Tengo mucho de él en mi colección de ropa, mucho, y cuando digo mucho es mucho, y ¿cómo no voy a tener yo un Ceña dentro de lo que es perfumería aquí? Sobre todo en el estudio, que es donde está normalmente. Señoras y señores, atendemos a lo que es la aproximación. Botella completamente geométrica, cuadradota, tirando a rectangular, un tapón magnético que cierra estupendísimamente bien. Ojo, cuidado, porque cierra bien, pero no deja de ser magnético. Se puede coger de arriba sin ningún problema, pero no tires mucho, porque la botella tiene peso. Tiene una peana de plástico en la parte inferior y, señoras y señores, creo que es absolutamente una de las mejores recreaciones olfativas de un Nerolí mediterráneo con mayúsculas. Y es esta de aquí, no hay ninguna otra. Bueno, sí, está el Agua de la Regina, pero no. Esta, Ceña. Vamos con ella, señoras y señores. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues una fragancia que vamos a encontrarnos que primero el Orgaz se la va a echar. Eso para empezar. Así, tal cual. Y venga por aquí dentro también. Ahora se manchará la camisa por dentro. Me da igual. 8 que 80. Es brutal. Y además está hecho de una forma tan sumamente refinada. Qué bonita que es. Estoy hablando de una concentración Eau de Toilette, que sí que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 45 minutos, vamos a ser así, y que luego se va a ir retrayendo y que va a durar unas 8 horas. Problema que tiene esta de aquí, que no es realmente ningún problema, es que es adictiva. Entonces, como dije con otras fragancias anteriores, prepararos un vial o cualquier cosica aparte, porque como llevéis la botella encima, no es cómoda de llevar, pero como la tengáis preparada y lista para poder echarla en la cartera o donde sea, os la vais a estar atizando a lo bestia. Y tengo que reconocer que los precios tampoco son como para estar venga dale, pero esto es un monstruito con patas. Y aclaración antes de coger el móvil para leer las notas, monstruito con patas porque no hace falta reaplicar, no hace falta. En absoluto, sumamente elegante, vistiendo al personaje que la lleva, No lo entiendo, fijaros en lo que son las cosas. Lleva Nerolí, es la nota reina, pero no lo veo femenino, lo veo masculino, Ojo, cuidado, porque esto sí que es importante decirlo. No la entiendo tanto en cuanto por el concepto que tiene el Nerolí, en la forma que está trabajado como una fragancia femenina, ni tan siquiera unisex, la encuentro masculina, ¿vale? Dentro de todo esto, y sí que estoy diciendo que es un monstruito, pero efectivamente es por eso, porque no necesita reaplicar. Dicho todo esto, voy a enganchar el teléfono, que voy a tener la mala suerte seguramente que no me van a salir ni las notas directamente ni nada. Pues sí, venga, aquí estoy con ellas. Señoras y señores, notas de salida en Petitgrain, menta, bergamota, limón y jengibre. Luego nos vamos a pasar a un corazón que lleva lavanda, nerolí, jazmín, ruibarbo, ciprés y romero. Para luego terminar en un fondo con musgo de roble, ambroxan, cipriol, sándalo y almizcle. Podemos sentir muy mucho también lo que es la nota, muy mucho, cuidado, con moderación, pero se siente la nota de menta, ¿vale? La tenemos mentolada. Sale súper cítrica, mentolada y con matices, por supuesto. Por eso digo que os deis cuenta también del tipo de notas que lleva y por lo cual os estoy diciendo que no la puedo sentir como una fragancia unisex. Sí que se la puede poner una chica, por supuesto, pero hay cosas y notas que son disonantes dentro de la percepción olfativa que pueda tener una mujer o con las que yo pueda encontrarme a la hora de que una mujer se la pueda poner, que se la puede poner sin ningún tipo de problemas. Estoy diciendo que yo la siento muchísimo más masculina que no femenina. Jengibre que le da chispa, verdor que le da por la parte de la menta también crunch. Efectivamente tenemos cítricos como, pues claro, la bergamota ahí dándole, y ya pasamos sin más a lo que sería un desglose más o menos por encima de las notas de corazón.
ruibarbo, ciprés, desde luego el nerolí, por supuesto, gran protagonista, por lo menos desde luego, en cuanto a concentración también, por supuesto, y el nombre del propio, iba a decir perfume, eau de toilette, porque estamos hablando de eau de toilette, y un ruibarbo que le da un punto amargo a la fragancia dentro de lo que son los verdores. Quien conoce el ruibarbo sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Que me gusta a mí una tartaleta de ruibarbo, por favor, qué rica. Bueno, en fin, es que me está dando hambre, estoy casi sin comer todavía. En fin, que sí, que súper chulo, muy verde, muy verde cítrico, elaboración y confección a la perfección, como solamente Hermenegildo Ceña puede hacernos de la mano de la ropa y sus perfumes. En el fondo se termina endulzando, el fondo se termina endulzando, pero la verdad es que va tomando como más verdor. Conforme vamos evolucionando la fragancia, se van perdiendo los rastros y restos de los cítricos y de lo que son las plantas cítricas, por supuesto, de todo el compendio, como un totum revolutum, sino que además estamos ganando en verdor, mucho más verdor, pero un verdor distinto. Ya estamos entrando dentro de lo que sería el cipriol, ¿de acuerdo? Y vamos tomando otra serie de consistencia herbal, muy distinta, pero que marcadamente diferente. Porque además debemos de tener en cuenta que tenemos el musgo de roble persistiendo y manteniendo nota, o sea que estáis zumbando y dándole más. También el ambroxan juega una base importante, pues allá donde os podéis pensar que sí, es que no. El ambroxan prácticamente imperceptible, muy bien trabajado, porque además está como nota para dar fijación, pero en ninguno de los casos como nota sobresaliente, como en otras fragancias, por ejemplo, yo que sé, Office de el señor de Jeremy Fragrance, pues es el primero que se me ha venido a la cabeza, y también por supuesto los señores de Megamare, que si queremos ambroxanazo, ahí ya lo tenemos elevado a la enésima potencia. Así que con Megamare tenéis el ambroxan, pero vamos a tope. Aquí no, aquí tenemos un ambroxan sumamente medido, sabemos hacer bien las cositas, o por lo menos vamos a ver, no es que sepamos hacer bien las cosas, es que sabemos lo que queremos. Ellos, los de Megamare, saben lo que quieren con el ambroxan, que es todo ambroxan, y luego aquí tenemos una confección realmente ejecutada a mano, no a mano, pero ya me entendéis, con mimo, con mucho cariño y cuidado, y no sobresalen las notas más allá de lo que deban sobresalir, porque interesa todo el conjunto y el compendio. Hoy de verdad estoy hoy de un poético y una verborrea fácil y barata. Esto está, vamos a ver, esto está que te mueres. A ver, luego vamos a decir las cosas también claras, no es una fragancia ni muchísimo menos. Aquí lo que de lo que tenemos que tirar es de calidad brutal y bestial. Ahora bien, lo de siempre, en el mercado hay otras fragancias que pudieran tener esta genética, este ADN. Sí, claro que sí. Sí, es un gran clásico dentro de la perfumería mediterránea toda esta idea. Entonces es relativamente fácil encontrar algo así, pero no con estas calidades, no con estas percepciones. De verdad, esto es... No la llevéis nunca encima, por favor, no la llevéis encima. Lo digo en serio, no la llevéis encima, porque si no, no vais a parar de echárosla. Y no es cuestión, porque estaréis también tirando el dinero, ¿vale? Lo digo en serio, estaríais tirando el dinero. Esto rinde brutalmente bien y no hace falta estar reaplicando. Pero es que como la lleves encima, te gastas la botella en menos de un mes, Doy fe, ya sé lo que estoy diciendo, En menos de un mes te zumbas la botella. Y ojo, cuidado y mirar dónde la llevo ya, Ahí lo dejo. Señoras y señores, halagos 50.000, os vais a hinchar, a frungir y vais a disfrutarla muchísimo, que es de lo que se trata. Ocasiones y eventos mañaneros, por la noche no, ya sabéis que no, porque es marcadamente de mañana. Uso diario, da igual si hace frío, calor o lo que haga, esto viste al hombre, viste a la ropa y dura un montón de horas sin necesidad de reaplicar. Otra cosa, que somos unos junkies del perfume y que no paramos de echarnos. Esto también hay que decirlo. Pero por lo demás, estupendísima. Es que está todo dicho, creo yo. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad que tengo un canal donde se habla de cosmética, que es cuidados masculinos. Nos vemos enseguida. Hermenegildo, te quiero, cásate conmigo. Ay, no, que está un cadáver ya. Este hombre es cadáver ya. No, yo no quiero cosas con cadáveres. Nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán. Señoras y señores, auf Wiedersehen.